Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta su revista Libertad en Vivo. Un servidor, Alan Canales, les saluda. Estamos muy contentos de que nos acompañe hoy y que nos sigan en Libertad Primero CR y en Frente Emprendedor en Facebook. Estamos muy contentos. Hoy tenemos la segunda parte de mitos y leyendas de los costarricenses y quiero empezar primero con la promesa que hicimos de siempre compartir una palabra de libertad, que dice: la libertad no solo significa que el individuo tiene la oportunidad y responsabilidad de la elección, sino también que debe soportar las consecuencias de sus acciones y recibir alabanzas o censuras por ellas. La libertad y la responsabilidad son inseparables. Esta es una frase de Friedrich Hayek y la compartimos hoy con todos ustedes. Hoy tenemos un programa de lujo. Hoy me acompaña Rafael López, mi amigo, y también tenemos a un panelista muy especial, un amigo que definitivamente en esta ruta nos acompaña hoy, don Miguel Jiménez, quien es publicista y director creativo con un posgrado en neuromarketing. Bienvenido, Miguel, a la revista y estamos muy complacidos de que estés aquí con nosotros. Bueno, un gusto más bien para mí estar acompañándolos a ustedes en esta revista Libertad en Vivo, que ya comienza a ser realmente relevante para todas las personas que se interesan en estos temas que son, pues, del acontecer nacional y también, podríamos decir, del acontecer humano en general con respecto a todo lo que nos conviene a nosotros como ciudadanos. Y para eso estamos aquí, ¿verdad? Para hablar de las ventajas de ser libre. Buenísimo. Rafa, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy complacido de compartir aquí con Miguel, ¿verdad? Una gran persona, un amigo ya de algunos años, con Alan, amigo de muchos años, Dani, y bueno, y con toda la audiencia, ¿verdad? Que nos ha venido siguiendo desde la semana anterior. Comenzamos este proyecto. Bueno, venimos a conversar como amigos sobre ideas fundamentales, ¿verdad? De la libertad. Buenísimo. Bueno, entonces tenemos un repaso, ¿verdad? La primera sesión de mitos y leyendas. Estuvimos hablando, tuvimos como invitado a Vinicio Quiroz, ¿verdad? Quien es psicólogo y coach y profesor, y hablamos mucho de los mitos y de los miedos desde el punto de vista de la psicología. Queremos invitarlos a los que no pudieron acompañarnos la semana pasada a que visiten el Facebook de Libertad Primero CR y ahí está el video y pueden ver porque estuvo buenísimo, ¿verdad? Yo creo que se los resumo en 3 puntos, ¿verdad? Hablamos de que por qué, si nosotros los ticos nos decimos amantes de la libertad, ¿por qué le tenemos miedo al liberalismo? ¿Verdad? Somos realmente las personas que creemos en la libertad, el coco, ¿verdad? En la parte de la política. Somos realmente los malos, los villanos. Empezamos a hablar bastante sobre eso desde el punto de vista de la psicología. Vinicio nos habló muchísimo de qué es lo que produce el miedo y un montón de cosas más. Después hablamos también de otro mito, que era que los liberales no son solidarios, ¿verdad? Que es el Estado y la burocracia las que sí son solidarias. Y también el otro mito que vimos fue que el liberalismo parte de una visión egoísta e individualista del ser humano, ¿verdad? Que entonces la gente piensa que es en el yo y definitivamente pues que no les importa los pobres, ¿verdad? Empezamos a conversar bastante sobre eso y ese es el resumen que hicimos la semana pasada. Entonces, creo que una de las cosas que nos llamó la atención, creo que todos coincidimos, es que efectivamente el liberal no ha sido asertivo, ¿verdad? Nos hemos volado mucho, pero no hemos podido llegarle a la gente con las ideas de la libertad y creo que el espacio este de la revista Libertad en Vivo es un espacio los jueves para poder compartir estas ideas. Entonces, cuando hablamos de comunicación, por eso hoy invitamos a Migue, ¿verdad? Migue, un poquito de todo lo que es comunicación, del marketing, y creo que es importante que empecemos a desmitificar todas estas cosas, pero quisiera primero arrancar, Miguel, con tu perspectiva desde el punto de vista de la neurociencia y la comunicación con respecto a los mitos y leyendas, ¿verdad? Esos tres que conversamos, pero en general,
¿Cuál es tu perspectiva al respecto de eso? Bueno, muchas gracias, Alan. Lo que podríamos decir de entrada es que el miedo, digamos, a nivel de las neurociencias y mi especialidad que es el neuromarketing, el miedo tiene un mecanismo, ya se ha estudiado muchísimo, inclusive pudimos muchos ver una película que se llamaba Intensamente, donde los personajes representaban los diferentes temores, ¿verdad? La ansiedad, el temor, la alegría. Son emociones básicas. Y el miedo ha sido característico como mecanismo del ser humano desde toda su historia. Podríamos entonces analizar que el miedo en la neurociencia está ubicado en un área del cerebro, bueno, en dos áreas del cerebro, específicamente en el cerebro primitivo. Alguna gente le llama cerebro reptiliano, yo prefiero llamarlo cerebro primitivo. ¿Por qué? Porque es el cerebro, digamos, que en la evolución del ser humano, del Homo sapiens, todavía quedan en ese cerebro la emoción básica del temor, que tiene como característica preparar al cuerpo para enfrentar una huida o para enfrentar una amenaza, ¿verdad? O sea, el miedo puede paralizar o puede generar una reacción de huida o de enfrentar la amenaza. Básicamente, podríamos decir entonces que el cerebro reptiliano, el cerebro primitivo, tiene esas características en el miedo de que nos prepara para una huida. Sobre todo porque, claro, en la época de las cavernas, en la época primitiva, pues el ser humano enfrentaba, digamos, a fieras y a un montón de temores que le podían influir la huida o la parálisis del todo. Hay otra área del cerebro que es la parte más emocional, que es el cerebro límbico o sistema límbico, ¿verdad? En ese cerebro están todas las, digamos, las percepciones de los sentidos. Entonces, por ejemplo, en el cerebro límbico, ¿verdad? Podemos ver, esto suena un poco técnico, pero hay que tocarlo, ¿verdad? Para que la gente entienda más o menos cómo es que funciona. En el cerebro límbico está la amígdala, que incluye en este sistema, que revisa continuamente la información recibida a través de los sentidos, toda la información que nos llega, ¿verdad? Auditiva, visual, sensitiva, cuando detecta un fuerte peligro y desencadena sentimientos de miedo y ansiedad. Ahora bien, pasando a los ejemplos ya propiamente de lo que puede generar palabras o, digámoslo así, campañas de miedo que utiliza muchas veces la izquierda para referirse a los liberales, podemos decir que la repetición de un concepto, la repetición de una palabra, la repetición de una mentira puede generar en el tiempo un imaginario, no solamente en individuos, sino en todo un colectivo, en toda la población, todo un país, una idea de un mito o de leyenda sobre un aspecto que se le han dado las características de ese temor. Y hablábamos la semana pasada, o se hablaba la semana pasada de la cegua, del cadejo, de la llorona. Bueno, transportándolo a la actualidad, podríamos decir que hablar de liberalismo o neoliberalismo puede ser ese coco que asusta ahora. Además, me gustaría poner un ejemplo, Alan, y ahí podemos empezar la tertulia. Un ejemplo de cómo, por ejemplo, se puede tergiversar un concepto para convertirlo en mentira, como decía, bueno, se le atribuye a Goebbels, el autor intelectual de las campañas de miedo de los nazis, a Joseph Goebbels, se le atribuye la frase, evidentemente, que algo quedará. O sea, la repetición en el marketing, ¿verdad? O sea, repetir y repetir hasta que se posicione un concepto. Vamos a ver un ejemplo. En el siglo, digamos del siglo XVIII, 1700,
En el libro La riqueza de las naciones, Adam Smith, el padre de la economía moderna, afirmaba que, digamos, la oferta y la demanda en el mercado establecían una ley, la ley de mercado, que no debía ser intervenida por el Estado, porque se autorregulaba. O sea, conociendo la acción humana, que después también Mises habla de eso, conociendo que el ser humano puede ponerse de acuerdo y digamos, hacer transacciones de forma no violenta y no coactiva, entonces podríamos decir que lo que decía Adam Smith era que el Estado estorbaba en eso. Y para referirse a la, digámoslo así, la autorregulación de los mercados, las transacciones libres, él llamaba mano invisible. Mano invisible, ¿verdad? Pero, ¿en qué terminó la mano invisible? Vamos a la historia de terror, ¿verdad? El coco, digámoslo así, el cadejo moderno, la llorona moderna. El término que utilizan para referirse a la mano visible de Adam Smith es la mano peluda de las leyes de libre mercado. ¡Qué susto! Oiga, ¿cómo suena eso? La mano peluda. Es que da miedo eso de escuchar. ¿Qué es la mano peluda? Bueno, para ejemplificar el término de la mano peluda, tengo un extracto aquí, voy a permitirlo leerlo, porque refleja muy bien la tergiversación de la gente de izquierda para referirse a un término totalmente contrario a lo que quería decir Adam Smith. Hay un socialista, Miguel F. Rodríguez, que escribió un blog que se llama aporrea.com, abro comillas, dice este socialista: en realidad Adam Smith no era tan ingenuo como pareciera. Él sabía que no era una mano invisible, sino la mano peluda de los dueños de los medios de producción, los que manipulan el mercado e imponen los precios a través de mecanismos tales como el monopolio, aquí está hablando de monopolios privados, el acaparamiento, la especulación, la extorsión, la explotación y pausa de contar, cierro comillas. A esto se le llama mano peluda. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a socialistas connotados referirse al mercado, a las leyes de mercado como la mano peluda? E inclusive podríamos decir también que escuchamos muchas veces al finado Hugo Chávez decir que había que castigar a esas personas que estaban especulando cuando empezó a haber escasez en los mercados, en los supermercados de Venezuela, por la intervención estatal, por el socialismo ya imperante. Entonces, algo que es responsabilidad de ellos, siempre se lo achacan al enemigo, que es el liberal o el neoliberal. Yo creo que ahí cierro el ejemplo. El miedo colectivo se ha utilizado muchas veces como arma política de control, que es lo que busca, en todo caso, siempre ha buscado el estatismo desde todas sus ramas, para que siempre sea el Estado y la burocracia o el dictador el que nos diga qué es y a qué inclusive tenemos que tenerle miedo, según las características de la comunicación que utilice. Yo creo que con eso podría ejemplificar. Miguel, yo creo que es importantísimo porque, bueno, hablando de mitos y leyendas, no teníamos la mano peluda ahí. Yo creo que nos queda como al pelo, porque en realidad yo creo que del coco a la mano peluda y todo eso, entonces empezamos a ver el tema de la manipulación de masas, ¿verdad? Que creo que sería bueno tocarlo, Rafa y Miguel. Bajo esta perspectiva, entonces, ha habido mano peluda, ¿verdad? Porque realmente ha habido una posición en la mente de las personas de que algo es bueno y que algo es malo, ¿verdad? O sea, que la parte estatista y defensora de un Estado y defensora de una situación, es lo que la gente tiene, y el coco que es realmente el por qué estamos tratando de estar aquí difundiendo ideas de libertad, para que la gente se quite eso de la cabeza, pero ¿cómo hacerlo después de tanto tiempo y tantos años, Rafa? ¿Cómo lo ves?
yo lo veo saliéndome un poco del libreto para reforzar lo que Miguel decía muy bien, muy claramente, desde la perspectiva científica. Creo que yo leía a un psicólogo argentino, no sé si hay uno de esos, que decía que él siempre se preguntaba por qué el elefante, con la fuerza, es el animal terrestre más fuerte que hay, en los circos lo tenían amarrado con un mecatico y no se escapaba. Entonces se puso a investigar y descubrió que cuando era niño, digamos, cuando era bebé, estaba ahí en el circo y estaba amarrado y trató de escaparse cientos de veces y nunca pudo. Ya cuando era grande, no era necesario poner una cadena muy fuerte, que también la hubiera arrancado, porque tenía la fuerza para hacerlo, sino que ya estaba convencido de que no podía liberarse de esas cadenas. La mente, yo le entiendo que funciona así, y efectivamente, es decir, nos han, de alguna manera, el sistema educativo y la propaganda, y digamos la historia oficial, ¿verdad? Ha creado muchos mitos, muchos ídolos, ¿verdad? Que la gente cree y que coadyuvan a la esclavitud de la gente, para que la gente no sea libre, ¿verdad? Entonces, uno de esos, hay frases típicas que las hemos conversado aquí, por ejemplo, el ICE es de todos los costarricenses. Por ejemplo, es una frase. Hay otras frases que Estado Social de Derecho, son temas que tenemos que tocar en profundidad, ¿verdad? Pero que al final, tras de ellos, hay todo un contenido estatista que lo que busca es que el ser humano realmente no se pare sobre sus propios pies, ¿verdad? Y no sepa que puede dar un paso más allá y pueda tener bienestar y pueda tener una mejor vida si tan solo se anima a ser libre, ¿verdad? Y yo contaba la semana anterior, pues cuando venía a coger café con mi abuelo, ¿verdad? Que los niños de aquí de Quebradilla, los padres les habían enseñado que si iba más de cierto tiempo, pues había duendes que se los iban a robar. Entonces, con eso lograban que ellos no se alejaran. Entonces tenía un sentido de seguridad, pero al final se convertía en una especie de dominación. Entonces ahí uno podía entender un poco ese fenómeno mental, ¿verdad? De miedo a la libertad. Hay un tema que creo que es pertinente, que se ha acuñado, y que es el tema del neoliberalismo, ¿verdad? Y yo creo que el problema de los liberales es que no hemos sabido educar y transmitir las ideas. Y las fuerzas opositoras a la libertad, pues han querido acuñar muchas frases y muchas ideas equivocadas, como por ejemplo el neoliberalismo. La gente dice, bueno, es que son neoliberales. Si usted se pone a analizar, el término neoliberal es un término muy amplio, negativo, peyorativo, ¿verdad? Que no encaja dentro del pensamiento liberal. Yo creo que es importante acotar, ¿verdad?, que si hay algo negativo, si hay algo que se opone a la libertad, es la intervención del Estado. Y digamos que el Estado generalmente es un ente que actúa fundamentalmente a favor de los grupos de presión. Entendamos que los grupos de presión no son la mayoría de la población. Entendamos que los grupos de presión no necesariamente son el interés de la nación completa. Esos grupos de presión, generalmente los más fuertes, son los que logran torcer el brazo del Estado. Bueno, entonces yo creo, Rafa, yo creo, Rafa, que quisiera hacer una pausa ahí porque me parece importante lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque yo creo que entonces el primer mito que vamos a desarrollar es eso, ¿verdad? Es ¿qué es neoliberalismo, verdad? Porque esa es la frase cliché con que como, no, eso es neoliberal, entonces eso es malo, ¿verdad? Entonces aquel tema de bueno y malo se convierte en un asunto más complejo, pero yo creo, Miguel, tal vez sería importante empezar como ahí a tejer un poquito y a desgranar un poco el maíz, ¿verdad? Para entender de dónde viene esto, ¿verdad? Porque eso es lo que creo que ahorita en estos momentos, si vos ves en la propaganda, en la manipulación de la masa, no, es que estos neoliberales, ¿verdad? Y entonces ahí, lo que dijiste vos, Rafael, de que hoy hay un grupo, ¿verdad? Que es lo que llamamos nosotros empresarios, que tienen claramente un interés, eso no es liberalismo, ¿verdad? El liberalismo habla de mercado, habla de libre competencia, habla
de un montón de cosas más, pero cuando entonces ya llegamos con el tema de un grupo o un sector económico haciendo contubernio con el Estado, eso no es lo que queremos hablar aquí y eso no es el liberalismo. Entonces yo creo que hablemos de una vez de ese mito porque me parece que diste en el clavo, Rafa. Y creo que, eh, Miguel, te doy la palabra a vos, ¿verdad? En que si el liberalismo es lo mismo que el neoliberalismo, ¿verdad? Porque yo creo que hay que empezar con ese mito y hay que empezar a educar a la gente de dónde nace la famosa frase neoliberal. Claro, claro, claro. Con gusto, de verdad que estamos ya entrando en materia con respecto a dilucidar un aspecto que también se convierte en mito. ¿Ve qué interesante? Algunas personas aseguran, yo lo he escuchado inclusive en algunos liberales argentinos, que el término neoliberalismo no existe, sino que es solamente una creación, digamos, un término peyorativo para referirse al capitalismo. Pero sí existió, sí existió. Ahora, lo que no existió es, o sea, no nació con esa intención. Y ya pues Rafa va a poder ampliarlo. No, no nació con esa intención, nació en los años 30. Rafa más adelante nos va a conversar sobre eso. Lo que sí hay que decir, que el término liberalismo, el limpio, sin el neo, ¿verdad? Originalmente describía la ideología del libre comercio, describía también el gobierno limitado, y la izquierda anticapitalista adoptó el término, bueno, digamos que era una izquierda, digamos, de la Europa de mediados del siglo, en donde el contexto, perdón, de los 30, del siglo XX, de los años 30, esa izquierda europea que adopta ese término para hablar de un punto medio entre el marxismo y el socialismo que venía ya abarcando varios países de Europa y el fracaso, según ellos, según estos economistas europeos, todos alemanes, el fracaso del liberalismo, o sea, ellos aseguraban que la depresión del 29, la caída de los mercados, es por responsabilidad del liberalismo, se lo atribuyen al liberalismo. Bien, entonces, como empiezan, y ahí empieza a dibujarse un espectro de dos extremos, ¿verdad? El liberalismo y que los libres mercados que fracasaron con la caída, la depresión del 29 y con la extrema izquierda. Entonces buscan un punto medio y le llaman neoliberalismo. Ya sabemos, y eso es para otra conversación, que la depresión del 29 no responde a la ley de mercado, sino a intervención, expansión monetaria y otras cosas que se dieron en Estados Unidos. Más bien es todo lo contrario. Pero no vamos a abarcar ese punto. Lo que sí podemos decir es que en el siglo XIX sí se utilizaba el término liberal para referirse, como nosotros que lo referimos, a pues un estado limitado, inclusive podríamos hablar de un estado solamente que se le atribuyen las funciones de bienes públicos y no servicios públicos. Pero de ahí viene el término, y en el 30 es donde se hace rompimiento. Creo que le puedo pasar la palabra a nuestro amigo Rafa para que pueda extenderse en ese punto y después yo continúo con otras observaciones. Rafita, entonces ahí también, ¿verdad? Porque entonces hoy es una frase cliché, es estigmatizante, ¿verdad? Porque entonces es como lo malo, ¿verdad? Lo extremo. Pero entonces, ¿cómo hacemos hoy para quitar ese mito y explicarle a la gente qué es realmente la corriente liberal? ¿En qué creemos? De una forma sencilla, de una forma donde la gente de a pie entienda cuál es el beneficio y que no caigamos en manipulación de masas, en que nos estén simplemente ya como etiquetando y que realmente podamos defender una corriente pues que a todas luces es lo que nos gusta. Sí, bueno, en realidad, digamos, hay mucho escrito sobre el liberalismo casi desde John Locke, ¿verdad? Siglo XVIII. Pero, digamos, lo importante aquí es
digamos, entender de que nosotros creemos en el libre mercado, creemos en la libertad económica, creemos que dentro de los liberales pues hay grupos que anhelan la desaparición del Estado, ¿verdad? Pero en realidad creemos en un Estado mínimo, que es lo que la realidad práctica nos permite con la evolución actual, un Estado mínimo en seguridad, en justicia, en ciertas cosas. Creemos que en el orden espontáneo, creemos que el individuo es el centro de la sociedad, de ahí emanan todas las... y creemos en la propiedad privada. Es decir, a veces se habla mucho sobre la propiedad privada, pero en realidad la propiedad es la propiedad. No existe una propiedad que no sea privada. Ya, la propiedad colectiva no existe. Entonces nosotros creemos en la propiedad privada. Hay más conceptos, pero fundamentalmente son esos, en el orden espontáneo, que es a donde se genera el conocimiento, la innovación, ¿verdad? Y no en la planificación central, que pretende controlar todo, ¿verdad? Y que mata el emprendimiento, que mata la posibilidad de que una persona haga un negocio. Por ejemplo, yo siempre dije, cuando hay un Estado muy grande como el que tenemos nosotros y muy controlado, qué difícil sería que alguien hubiera inventado Uber, por ejemplo, o hubiera inventado WhatsApp, porque inmediatamente el Estado, no, solo el ICE puede manejar las telecomunicaciones, solo los taxis rojos pueden circular. Entonces es un ejemplo de cómo el Estado, digamos, atenta contra el emprendimiento y contra la creación de riqueza. Aquí hay una frase que a mí me ha gustado mucho, que es de Rothbard, de Murray Rothbard, un economista norteamericano ya fallecido a fines del siglo XX, que decía que solo hay dos formas de obtener dinero. La primera forma es el libre intercambio de bienes y servicios. Y la segunda forma es la confiscación de la riqueza ajena. Esta segunda forma tiene dos vertientes. La primera vertiente es la directa, que es cuando un ladrón empuña un arma y nos roba, nos quita la billetera, o cuando un estafador nos engaña. Y está la indirecta, que es la política, que es, bueno, esta primera es aleatoria, es decir, no se puede encontrar un ladrón o no se le puede encontrar nunca. La segunda, que es la política, que son los impuestos, es persistente y es a través del monopolio de la violencia que tiene el Estado, que nos mete la mano en el bolsillo, ¿verdad? Por eso es que el Estado no crea riqueza, lo que hace es confiscar la riqueza. Ahí entonces entendemos cómo, si el Estado es muy grande, si el gasto público es muy grande, es obvio que entonces va a haber menos producción, menos innovación, y que los que más van a sufrir son los más pobres. El ejemplo lo estamos viviendo hoy. Estamos viviendo una escalada de impuestos, ¿verdad? Que según el Banco Mundial estamos entre los países que más impuestos tenemos. Eso implica que cualquier persona trabajadora, cuando va a comprar arroz, cuando va a comprar frijoles, cuando va a hacer cualquier operación, el Estado le saca una parte. Se estima que el 60% trabajamos para el Estado. Para un Estado que emplea solo el 14% de la población, pero que nos cuesta el 60% del trabajo. Entonces, para nosotros los liberales, digamos, nosotros estamos en contra también del neoliberalismo, lo que entienden por neoliberalismo otros sectores. Estamos en contra de los empresarios, y eso hay que entenderlo. Es un término acuñado, lo podemos llamar del mercantilismo, si hablamos en términos técnicos, que implica que hay empresas que no compiten. Nosotros creemos en la libre competencia. Hay empresas que no tienen que competir, sino que imponen sus precios porque están protegidos por el gobierno, por el Estado, con barreras arancelarias y no arancelarias. ¿Qué es el ejemplo? Cuando un ama de casa, cuando un trabajador independiente, cuando cualquier ciudadano va a comprar arroz, tiene que pagar un 60% más, porque el arrocero es un oligopolio protegido por el Estado que no tiene que competir, y si Alan Canales o Miguel o Juan Pérez quiere traer arroz de afuera, le meten unos impuestos altísimos y entonces la gente se empobrece. Eso pasa con el azúcar, eso pasa con el pollo, eso pasa con los frijoles y pasa con un montón de productos más.
Entonces, ¿qué creemos nosotros? Nosotros estamos a favor de eso. Eso no es libre mercado. Eso es liberalismo. Eso no es liberalismo. Si le quieren llamar neoliberalismo está bien, pero no nos metan en ese paquete. Ese es el engaño, ¿verdad? Que le pone vendas a la gente para que la gente no vuelva su mirada al movimiento liberal, que es el que produce riqueza, el que ha producido riqueza a través de la historia y el que produce riqueza en todas las naciones prósperas, que podemos hablar más adelante y especificar cómo esas cosas producen riqueza. Rafa, yo creo que aquí es importante, ¿verdad? Y estamos invitando a todas las personas que nos acompañan a poner sus comentarios aquí en el Facebook Live. Aquí tenemos una interesante, bueno, dos comentarios. Don Germán Quesada dice, y está hablando un poquito de lo que hablábamos del miente, que algo quedará. Dice, y están los que muestran lo malo como bueno y lo bueno lo presentan como malo, ¿verdad? Otra forma de manipulación. Y aquí recibimos un comentario de don Leonel Arias. Dice, el uso del neoliberalismo es clásico. Dice, no solo aquí, sino en toda América Latina. Dice, pero se debería empezar a definir qué es eso, ¿verdad? Dice, porque el mal de todos los tiempos es neoliberalismo. Desde que estaba en el colegio, dice, pero lo mejor dice es que nunca lo definieron. Bueno, eso es precisamente lo que estamos tratando de hablar hoy, ¿verdad? Entonces aquí nosotros, dice, sacamos una definición, dice, el neoliberal es aquel que se sirve del Estado para hacer negocios con empresarios que tienen sus propios intereses y no fomentan una verdadera competencia. O sea, entiéndase, hay monopolios o hay oligopolios. Ya Rafa habló de los principios ahí, y entonces le lanzo la pregunta a los dos. Dice, bueno, ¿por qué los estatistas le tienen tanto miedo al libre mercado? ¿Cuál es el problema del libre mercado, Miguel? Claro, yo podría decir que le tienen miedo a la competencia. Y es que, voy a ponerme como ejemplo, voy a permitir ponerme como ejemplo. Yo soy publicista. Imagínense ustedes que yo me meto en un partido político, socialdemócrata, de colores, verde y blanco, que toda la vida ha dicho que el Estado social de derecho es lo que nos conviene. ¿Okay? Yo empiezo a ayudar en las elecciones y empiezo a meterme y tal, ya llego arriba. Y logro que los amigos míos diputados de ese partido generen una ley para que solamente existan dos agencias de publicidad. La mía y la de otro amigo mío. ¿Ya? Okay. Dos agencias de publicidad. ¿Tendremos demanda o no tendremos demanda? Me pregunto yo. Claro que tendremos mucha demanda. ¿Podremos poner los precios que se nos antoje? Claro que sí. Que si acaso van a poner ahí un ente regulador, el cual, por corrupción, podría perfectamente hacerse el maje y no. Simple y sencillamente el precio va a estar arriba. Pero, ¿qué sucede en la realidad? Los publicistas, freelance, diseñadores, productores audiovisuales, todos nos enfrentamos a un mercado. Bueno, ¿qué es el mercado? Y el mercado es que la oferta y la demanda, pues, generan los precios. A mayor oferta, ¿verdad? A mayor oferta, pues, los precios bajan. A mayor demanda, los precios suben. Entonces, eso es lo que decía Rafa. O sea, el estatista, el neoliberal, el empresario, los políticos, conste, en la ecuación de empresarios, como decía Milei, y políticos, la ecuación está comandada por la intervención del Estado. La intervención del Estado, ¿por qué? Porque los políticos estatistas, ¿verdad?, quieren centralizar su poder y entonces determinar quién gana y quién pierde en el mercado. Y hacen negocios con sus amigotes. Y ahí podemos definir que no es eso libre mercado. Ahora bien, la izquierda que quiere y que ama, o sea, los estatista lovers o Estado lovers, quieren que todo sea público. ¿Por qué? Voy a poner un caso que tal vez muchos conocen, que es el caso de Argentina, que también ciertamente se parece a Costa Rica en el sentido de que ahí se ha hablado, el peronismo siempre habló del Estado social de derecho, ese Estado que benefactor de bienestar. ¿Y qué ha pasado en Argentina? Se lo han robado todo. O sea,
la época acá de Cristina Kirchner y de su esposo Néstor. Ahí está querellada Cristina con no sé cuántas causas y a punto de enfrentar nuevamente la ley porque hacían negocios con empresas de la construcción pública y ahí generaron ingresos. Bueno, aquí podríamos decir que no hemos visto todavía un caso de corrupción como el caso K en Argentina, y ahí podría inclusive Rafa ayudarme, que conoce bastante ese suceso latinoamericano. Sí, claro, coincido completamente y ya que nombraste a Milei, porque Milei lo que tiene es la virtud de explicar las cosas de una forma muy sencilla y contundente, y una de las estadísticas que acuña así para que todo el mundo las entienda es de que, digamos, en el mundo desarrollado, donde hay libertad económica, más libertad económica, bueno, se produce el 97% de la innovación del mundo, pero también la característica es de que el quintil más rico, ese 30% más rico de esas sociedades, son empresarios, no empresarios. Es decir, gente como Bill Gates, gente como Steve Jobs, gente como el que inventó Facebook, y etc. Es decir, gente que innovando o haciendo un negocio, digamos, Mumani, hablemos de cosas locales también, Pozuelo, etcétera, hizo fortuna. Es decir, en el mundo desarrollado, el quintil más rico son empresarios. En América Latina, ese quintil más rico son empresarios y políticos. Es decir, uno se encuentra digamos, a los Kirchner, a la fortuna de los Kirchner, o de Chávez, o de Ortega. Uno dice, bueno, Ortega, ¿quién fue? Inventó algún negocio, Daniel Ortega fue un empresario exitoso, o inventó la laptop o algo así para tener tanto dinero, ¿verdad? Y resulta que ¿de dónde procede el dinero de estos señores? Simplemente son parásitos, es decir, hay gente que se ha apropiado de los monopolios del Estado, ¿verdad? Y se ha hecho millonario sin inventar nada. Por eso las sociedades latinoamericanas son más pobres, porque la riqueza no se ha producido, sino que se ha confiscado. Y entonces estos sujetos se han hecho poderosos sin darle nada a cambio a la sociedad. Yo digo, bueno, el caso de Bill Gates, que tiene mucho dinero, que no sé qué, sí, bueno, pero toda la humanidad está disfrutando de las laptops y un montón de cosas que han generado millones de empleos en el mundo. Ha generado riqueza. Entonces, sin libertad económica no se genera riqueza. Es muy difícil generar riqueza. Entonces, si nosotros en Costa Rica queremos que la pobreza se disminuya de una forma sostenible, la única manera es permitiendo que los emprendedores desarrollen proyectos, innoven, sin que el Estado les meta la mano y le ponga regulaciones a todo lo que quieran hacer. Y de esa manera va a haber empleo, porque sin empleo la pobreza no se sostiene. Usted no puede sostener la pobreza con subsidios, porque llega un momento que el Estado ya no puede confiscar porque destruyó la empresa privada y entonces desaparece la posibilidad de que el país prospere. Por eso es que necesitamos libertad económica. Y la libertad económica pende, es decir, está relacionada de la propiedad privada. Porque si no existe propiedad, usted va a atentar directamente contra la riqueza, contra la creación de riqueza. Por eso usted puede ver cómo Emiratos Árabes, que tiene petróleo, es una potencia mundial donde más bien tiene que importar mano de obra, pero está ubicada en el 10º lugar entre los 10 países con mayor libertad económica en el mundo. Usted tiene a Venezuela, que tiene más petróleo que Emiratos Árabes, mucho más petróleo, y es un país de los más pobres del mundo, donde el ingreso per cápita es bajísimo, donde hay una inflación de las más altas del mundo, que eso significa que la gente es pobre. Ahora, ¿por qué un país que tiene petróleo es muy rico como Emiratos Árabes o Qatar, y otro país que tiene más petróleo o igual es pobre? Es porque uno tiene libertad económica y el otro no la tiene. ¿Y qué significa tener libertad económica? Significa que si usted quiere abrir un negocio, poner una carpintería, poner una carnicería,
sembrar elotes para vender, de que el Estado no se quede con la mitad del trabajo suyo, sino que, y que no le ponga tantas regulaciones como está pasando ahora con estos famosos albergues de animales y zoológicos, ¿verdad? Que son atractivos turísticos y el Estado simplemente se los cerró. Entonces, por eso es que hay que entender que si nosotros, digamos, ahora que hay protestas, por ejemplo, que está a la orden del día y bloqueos, que nosotros no estamos de acuerdo con los bloqueos, porque creemos en la libertad de circulación, pero sí creemos que la gente tiene derecho a protestar, vemos que dentro de la oposición a este estatismo que nos están imponiendo, estos impuestos que nos están imponiendo, hay gente dentro de esa oposición que lo que quiere es más Estado, es decir, quiere más de lo mismo. Entonces, en América Latina, a veces no reaccionamos como Suecia. Suecia tuvo una situación similar a la nuestra, Irlanda también, y los europeos lo que hicieron fue irse hacia un mercado más libre, abrir a las exportaciones, quitar barreras arancelarias, desregular, reducir el Estado, poner un impuesto bajo y plano, que fuera fácil de manejar por todos los ciudadanos. En América Latina hemos pasado de estados anacrónicos, como en Venezuela, y se han ido más hacia la izquierda, es decir, hacia más Estado. ¿Cuál es el resultado? Más pobreza. Entonces, nosotros en realidad anhelamos una sociedad más próspera, donde la gente pueda comprar, pueda vender, sin que el Estado nos obligue y nos diga, solo le puede comprar arroz a Conarroz, solo le puede comprar azúcar a Laica, solo le puede comprar aguacates a este señor, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No. Por ahí anda la procesión, sí. Creo. Rafa, yo creo que para cerrar este bloque, ¿verdad? Yo creo que pues está claro que el neoliberalismo es una frase peyorativa, ¿verdad? Despectiva inclusive, o que encasilla, que estigmatiza, y lo que estamos hablando, pero resumamos un poquito ahí nada más para terminar el bloque de este mito. ¿Cuáles son los principios? Pongamos unos 5 principios que es el común denominador de los liberales. O sea, ¿en qué creemos nosotros? ¿Qué es lo que queremos nosotros como sociedad? Bueno, yo voy a tocar algo que ya Rafa lo mencionó. ¿Y qué creemos los liberales? Bueno, yo lo primero que podría decir es que ante todo a los derechos del ser humano, los derechos naturales, antecede la vida, la propiedad y la libertad, ¿verdad? Esos 3 pilares fundamentales: vida, derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad. Pero concentrémonos en la libertad. ¿La libertad qué es? Porque suena muy abstracto. Pareciera que libertad es algo como ser libre y no tener ninguna responsabilidad en la vida y caminar libre, ¿verdad? Un poco como los hippies de los 70s, peace and love. ¿Qué es la libertad? Porque es muy abstracto. Para los liberales, la libertad es actuar, tener un proyecto de vida sin la coacción del Estado. Y hay un principio de no agresión. Si a mí el marco de legalidad, el marco de derecho, me dice yo como individuo no puedo ejercer fuerza sobre otro ciudadano, el Estado tampoco lo puede hacer. Porque el Estado no tiene una superioridad moral sobre los ciudadanos. Porque ¿qué es el Estado? Pregúntense, ahí los que están viendo esta tertulia de compañeros de amigos en Libertad en Vivo. ¿Qué es el Estado? ¿Es el Estado como una especie de suprahumano? Ahí sentado, como un Big Brother que todo lo ve. Bueno, sí, puede ser eso. Que nos espíe. Sí, ya estaba ahí Lopat, ¿verdad? Que no se nos olvide Lopat. Pero es superior. ¿Qué es el Estado? Pues el Estado son políticos. Y saben muchas veces los políticos de negocios, de cómo transar, cómo la gente en el mercado intercambia. Por ejemplo, el libre mercado de los WhatsApps en medio de la pandemia. Ahí está. ¿Quiere ver algún ejemplo de libre mercado? Pues los chats de las urbanizaciones, de los amigos,
La gente que se quedó sin empleo, bueno, va y vende por WhatsApp. Mira, vendo esto, vendo queques de banano, vendo computadoras, ayúdame. Eso es libre mercado y la gente fija sus precios de acuerdo a la demanda y a la oferta. Pero entonces, volviendo al tema del Estado, de la ética, para los liberales, el ser humano es suficientemente capaz ante la escasez. ¿Por qué? Porque el ser humano en naturaleza vive en escasez. Digo, las cosas no se producen, o sea, una computadora no cae del árbol. No se produce riqueza sembrando semillas de dinero. ¿Cómo se produce? Se produce la riqueza por el orden espontáneo, el conocimiento disperso, para crear cosas de bien común. Por ejemplo, creo que Milton Friedman ponía ese ejemplo, el ejemplo del lápiz. ¿Quién hace un lápiz? ¿Cómo se inventó un lápiz? ¿Puede una sola persona hacer un lápiz? No. Está el que hace el grafito, el que sabe cómo hacerlo, el de la madera, el de la pintura, el de la goma, después el mercadólogo, el publicista que lo vende, el supermercado. Para que llegue un lápiz a la mano de un consumidor, tuvieron que haberse creado una serie de intercambios de bienes y servicios y de conocimientos para llegar a producirse y para que llegue al consumidor. Entonces, esos son ejemplos sencillos de cómo hay una ética en el libre mercado. ¿Por qué hay una ética? Porque el ser humano protege esa forma libre de transar porque le conviene. Pero el estatista, los adoradores del Estado, esos que adoran al Estado y se le hincan como Tom Solís, dicen que nosotros no somos lo suficientemente capaces. Y entonces él se sentará a decirnos, no, vea, ustedes no tienen que comer arroz producido en Sudamérica. No. Porque la seguridad alimentaria y el arroz tico. Y entonces con ese cuento compramos arroz más caro. O que nos digan, por ejemplo, vea, usted tiene que cotizar con la caja, sí o sí. Y si no cotiza con la caja, nadie le presta dinero. Entonces, ¿cómo hacer para emprender? Con costos puede salir, con los gastos, el emprendedor. Pero tiene que pagar la caja. ¿Por qué? Porque es solidario. ¿Pero cómo? Me estás poniendo un revólver en la frente, me decís que usted es solidario. Y solidario con la plata mía, sí, claro. Pero no, la solidaridad solamente se da en la libertad. Y ahora, ¿podemos ser solidarios sin que intervenga el Estado? Claro, y de forma mejor todavía, porque la solidaridad del Estado es destinar de cada 3 colones que se destinan a la pobreza, 2 son para burócratas, para que se rasquen la panza, y 1 para la pobreza. Disculpen que sea duro un poco, ¿verdad? Digamos que suba el tono, pero es que cuando se habla de justicia social, se está cometiendo lo contrario. Porque la verdadera justicia social es la libertad. Ahora, ¿que puede haber diferencias de clases? Bueno, decía Milley, por ejemplo, que no, digamos, Axel Kaiser también lo menciona, que las famosas diferencias que genera el mercado, una persona en un país desarrollado con libre mercado, que sé yo, Australia, Singapur, Corea del Sur, la persona que gana menos, un obrero, gana 8 veces más que un obrero en Latinoamérica, o una persona pobre en Latinoamérica. 8 veces más. Entonces, ¿importa eso o no importa? ¿Por qué enfocarse en eso cuando lo que tenemos que enfocarnos es en ser eficientes, en ser creativos, en ser innovadores, en crecer como país y llegar a convertirnos en un país del primer mundo? Para cerrar, yo podría decir que si nosotros le dejamos al Estado el desarrollo, va a crear pobreza. Si se lo dejamos a la innovación, si se lo dejamos a la creatividad del costarricense, que sabe y que es creativo y que es innovador, y si lo podemos ver todos los días, cómo reinventamos, y ahora en medio de la pandemia nos hemos reinventado para generar nuestros propios recursos sin la intervención del Estado, porque ahí en WhatsApp no está el Estado.
Bueno, ve qué interesante eso que decís, Miguel. Aquí nos comparte Mario Rodríguez algo que refuerza lo que decís. Dice, en medio de la pandemia toca reinventarse, pero con libertad. Pero en medio de una pandemia nos están encerrando portillos. Es muy triste, ¿verdad? Y eso que vos dijiste ahorita es interesantísimo porque ha generado un fenómeno social esta pandemia, eh, de que en los residenciales se ha abierto chat. Yo pongo el ejemplo acá que en 5 años yo no conocí un montón de vecinos, se empezó a generar un libre comercio aquí, hemos bendecido entre nosotros aquí muchísimo de esos emprendimientos, hay gente que hace masajes, hay gente que vende mamones y de ahí ahorita nos meten un impuesto al chat, ¿verdad? Estamos muy preocupados, vamos a ver cómo nos blindamos ahí, ¿verdad? Entonces creo que sí, efectivamente, como decís vos, la libertad está en cada persona. Yo creo que todas las personas han sacado lo mejor de sí en esta pandemia para sobrevivir, para negociar, ¿verdad? Y creo que eso es lo que tenemos que fomentar. Bueno, yo creo que vamos a pasar a otro de los mitos. Por razones de tiempo vamos avanzando. Seguimos invitando a la gente a que participe, ¿verdad? Ahí hemos tocado varios temas que efectivamente importantes. Bueno, viene otro, ¿verdad? El Estado produce riqueza. Hemos escuchado estos días, ¿verdad? Que efectivamente, eh, ¿cómo podemos decir que el Estado produce riqueza si no genera sus propios ingresos? Si es a través de impuestos, a través de aranceles que se financia y estamos hablando de qué, de tener un estado de servicio, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se come ese mito ahí? Bueno, ahí es muy, ya Miguel dijo mucho de eso, pero es muy fácil de entender. Digamos, el Estado es un organismo que es como el cáncer, es decir, hace metástasis y siempre crece. Y cuando una de sus empresas quiebra o no es funcional, en lugar de reducirse, más bien aumenta de tamaño. Tenemos el caso del Recope, el caso del Consejo Nacional de Producción, el caso de FANAL, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque los incentivos que tiene el ser humano son los mismos. Somos hechos de la misma sangre. No es que en el Estado hay ángeles y querubines y en el 90% de la población, 87% de la población que estamos en el sector privado, somos demonios. No, los seres humanos somos hechos de la misma sangre. Tenemos intereses similares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es lo mismo trabajar con el dinero propio que trabajar con el dinero ajeno. ¿Cómo usted va a usar mejor su dinero? ¿Si es suyo o si es de otro? Usted hace una encuesta y se da cuenta que usted trabaja mejor el dinero suyo. Ahora, ¿qué implicaciones tiene este concepto? Las implicaciones que tiene es que en el Estado se trabaja con dinero confiscado, de impuestos o de tarifas de monopolio, y no es dinero propio. Y los dirigentes que ocupan los puestos principales de las instituciones y de las empresas del Estado son nombrados con criterio político, no con criterio técnico. Ahora, ¿cuál es la maravilla del libre mercado? ¿Por qué prosperan los países que tienen un libre mercado amplio y libertad económica? Porque en el libre mercado, cuando una empresa es ineficiente o se equivoca muchas veces, simplemente quiebra y el sistema la elimina. Pero esa empresa que quebró no se lleva entre las patas a toda la población. Cuando una empresa del Estado quiebra o es ineficiente, crece, aumenta su deuda y le pasa la factura a toda la población y la población se hace cada vez más pobre, más pobre. Entonces, un país que tiene un Estado grande e ineficiente, lo que hace es que agarra los recursos que se pudieron haber invertido en máquinas, en diversión, en todo lo que los que vivimos en este país queramos gastar, se va en un agujero negro, ¿verdad? Y cada vez se vuelve voraz y voraz porque el Estado, como sigue creciendo, vea el ejemplo que tenemos ahora. Ahora tenemos un ejemplo que es muy aleccionador. El déficit fiscal, que todo el mundo habla, ¿qué es el déficit fiscal? Bueno, es cuando usted gasta más de lo que gana. Entonces usted comienza a tarjetear. Eso es lo que hace el gobierno. Comienza a tarjetear y a gastar. Entonces usted dice, bueno, va al banco y dice, mira, ya me quedé sin crédito, pero yo te prometo que te voy a pagar
¿verdad? Y voy a reducir mis gastos y voy a hacer un negocio ahí que me va a echar dinero. Eso dice el Estado, digamos, o la persona que está debiendo plata. Pero ¿qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno dijo, sí, está bien, vamos a cobrar impuestos, le vamos a sacar plata a la gente, la vamos a hacer más pobre, porque cuando los impuestos suben, la gente se hace más pobre, eso es lógico. Y vamos a bajar el gasto, pero resulta que lo que nos están diciendo los datos es que el gasto público dio un cierto antes de la pandemia. Es decir, el compromiso de reducir el gasto nunca se dio. Hay unos gráficos que muestran los economistas, hay un gráfico muy bonito que mostró Mesalles y Feisman, sobre cómo siempre que se dio en la historia de Costa Rica un paquete de impuestos, a continuación vino un aumento en el gasto, no una disminución. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que eso cada vez nos va empobreciendo más. Entonces, para que el dinero alcance, para que la gente pueda ser más próspera, se necesita que no nos roben, que los impuestos no sean tan expoliadores como los que tenemos nosotros, que ya vamos por el 60% de lo que producimos, ¿verdad? De los impuestos a las ganancias. Ahora, ¿qué pasa en la realidad práctica? Digamos, estamos hablando del señor que siembra papas, del que tiene una zapatería, del que trabaja para alguien en una empresa grande. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Usted va a tener el gran capital que tiene la posibilidad de decir, bueno, aquí me están cobrando mucho este estado, me voy para Panamá, me voy para Singapur o me voy para la India, como ha pasado, como han ido pasando. Ese es el gran capital. Tiene los empresarios que no se tienen que ir porque están protegidos por el gobierno, como no tienen competencia, están cómodos, mientras el resto nos empobrecemos. Y tiene a los pequeños, medianos empresarios y productores y trabajadores por cuenta propia, que no nos podemos ir del país ni poner el dinero en un banco extranjero, sino que tenemos que aguantarnos que nos roben el dinero, ¿verdad? Entonces solo nos queda o perdemos el trabajo, entramos en la informalidad, que está el 50% de la población, la mitad de la población que trabaja, que está en capacidad de trabajar, está en la informalidad, porque no puede pagar las cargas sociales y los impuestos que está cobrando el gobierno, ¿verdad? Entonces, nos hemos empobrecido. Ahora, ¿cuál es el llamado? El llamado de los liberales es, señores, si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo en los últimos 70 años, no vamos a tener un resultado diferente. No podemos salir de la pobreza si no hacemos una reingeniería, si no cambiamos nuestra mente, porque la pobreza está en la cabeza. Y la forma de hacerlo es quitarnos ese gran peso, ese gran lastre, que es un estado anacrónico, que es parasitario y que nos succiona como un vampiro todo lo que producimos. Y yo lo llamo como el asesino de cualquier emprendimiento. Es como Herodes, ¿verdad? Que mandó a matar a todos los recién nacidos. Bueno, el Estado es algo parecido. Es un Herodes que cualquier emprendimiento que aparece lo quiere reprimir, lo quiere regular, le quiere poner impuestos, y eso hace que un país se haga pobre. Cuando hacemos lo contrario, vamos a irnos hacia como hicieron los países que eran pobres y ahora son ricos, como Singapur, como Hong Kong, como Irlanda, que Singapur, recordamos que tiene el tamaño de más o menos de San Ramón, decían por ahí, y la población de Costa Rica. Y Singapur es 8 veces más rico que Costa Rica, cuando en los 60 eran más pobres que nosotros. Entonces, ¿por qué es? ¿A dónde está la diferencia? Es el mismo ejemplo que ponía entre Venezuela y Emiratos Árabes. La diferencia está que Singapur está en primero o en segundo lugar en libertad económica, y Costa Rica estaba en el lugar número 50 y hoy está en el lugar 69. Es decir, hemos retrocedido en la libertad para hacer negocios, en la libertad de trabajar, y la gente piensa que son las grandes empresas. No, las grandes empresas no tienen problema. Tienen abogados, contadores, y se van de un país, y Alan bien lo sabe, vos lo sabes, Alan, porque trabajas en una empresa mundial, no tiene ningún problema para decir, no, este país no nos conviene, nos vamos para otro. Pero los de a pie, los que somos de a pie, somos los que sufrimos, y como ha pasado en Venezuela y en Nicaragua, la clase media desaparece. Entonces, cuando la propiedad es atacada, la clase media desaparece, la pobreza aumenta, y estos señores se enriquecen nada más, que son 4 gatos,
mientras todo el pueblo pasa hambre. Eso es lo que produce el estatismo, ¿verdad? Y lo que ha producido en Argentina, que era un país rico y ahora es un país pobre, está entre los países pobres, es lo que ha pasado en Venezuela, que era un país rico y está entre los países pobres, lo que ha pasado en Cuba, lo que ha pasado en todo lado. Nosotros vamos, desafortunadamente, en un camino equivocado. Tenemos que cambiar Sí. la mentalidad. Bueno, yo creo que este espacio es para empezar a generar ese cambio, ¿verdad? Y yo creo que así como nosotros, hay mucha gente que tomó la decisión de decir, no, bueno, hey, empecemos a hacer algo porque efectivamente, pues aquí nos gusta la libertad, nos gusta todo esto que hablamos, nos gusta la propiedad privada, nos gusta la vida y de ahí seguimos votando por lo contrario, ¿verdad? Entonces, como que eso no encaja. Cierro con algo interesante. Antes de que empezáramos la revista, vi un tweet ahí de la presidenta ejecutiva del ICE, donde dice, bueno, qué bueno las palabras del señor presidente, donde dice que no se va a vender el ICE y demás, porque esto es patrimonio de los costarricenses. Entonces yo como administrador de empresas, cuando a mí me hablan de patrimonio, el patrimonio se compone por acciones, por inversión, por alguien que puso. Si esto fuera patrimonio de todos los costarricenses, los que estamos aquí, los que nos están oyendo y todos los que están por allá, tuvieran acciones. Y entonces no lo veamos solo económico, porque la gente dice, es que ya van estos, ¿verdad? Que solo plata y solo acciones. Es que cuando usted tiene acciones, usted tiene poder de decisión, ¿verdad? Y yo creo que ninguno de los costarricenses tenemos el poder de decisión para ver 3 años consecutivos de pérdidas de un estado financiero y que no se toman medidas, de que no hay una estrategia clara, de que entonces es patrimonio esto de los costarricenses. ¿O es simplemente cuando empezamos a hablar, Miguel, en comunicación, de una frase muy cliché para mantener ahí a la masa bien armada, ¿verdad? Yo creo que pues los conceptos son claros. Patrimonio significa dueño, capital, inversión, accionistas. Y cuando habla de todos los costarricenses, ¿verdad? Porque esa es la frase cliché, yo no soy, ¿verdad? Yo soy cliente y recibo un buen o mal servicio, pero en estos momentos, o sea, eso no es mío. Sí, lo decís ciertamente como uno espera que un empresario como vos lo vea. A lo mejor tal vez las personas que han sido o hemos sido educados en la educación pública, hemos recibido eso durante años. Y todo esa, vamos a ver, en la publicidad, cuando un mensaje se repite, generalmente lo que busca es crear una conexión con un recuerdo establecido a nivel subconsciente. Entonces la gente hace asociaciones, ¿verdad? O sea, una marca, por ejemplo, Apple, yo soy usuario de Apple de toda la vida, soy usuario de Apple, yo trabajo en publicidad y siempre usamos computadoras Macintosh. Entonces, la marca Apple tiene digamos, el cerebro mío, o el cerebro de los consumidores de Apple, hace una antropomorfización de la marca. Eso es una acción que se hace inclusive para estudios de mercado, que es que la gente pone un rostro a una marca. Porque la gente no ve una marca como algo intangible. Le busca en el cerebro subconsciente, le busca poner un rostro. Bueno, para mí el rostro de Apple es Steve Jobs, ¿verdad? Y ahorita voy a tocar el tema de Steve Jobs para que versus el estado de bienestar que venden por ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede en este accionar, digamos, esta reacción subconsciente del cerebro a ponerle rostros? Bueno, que también los socialistas hacen marca. Y la marca, ¿verdad? Marca país, esencial Costa Rica, si es hecho en Costa Rica es bueno. ¿Cómo? Si es hecho en Costa Rica puede ser bueno, sí, claro, pero no todo lo que se produce en Costa Rica, porque yo no veo que el Estado produzca cosas de calidad. Son los emprendedores, son los empresarios, son las personas que están fuera del Estado las que le toca lidiar con la competencia. Y la competencia genera calidad. Eso es un aspecto muy importante. Pero para volver al punto, la marca Estado, la marca esa que vos decís que es patrimonio nacional, es un puro cuento, es una historia. Entonces, claro, le ponen rostro.
casi que podríamos decir que él dice, el rostro puede ponerle Juan Santamaría, Juanito Mora, que ayer el presidente dijo que él se sentía Juanito Mora. Evocan un patriotismo ahí lúdico, ¿verdad? Bucólico, un cuento, una historia. Pero Costa Rica la mantiene los estatistas en el subdesarrollo. En el subdesarrollo, claro, los puntos de comparación son con los países latinoamericanos. Y así que fácil. Si nos comparamos con mediocres, probablemente salgamos como un poquito arriba. Pero no, la comparación no tiene que ser con mediocres, tiene que ser con los más exitosos. Entonces podemos ver que esa ideologización que nos han dado a través de la educación pública hace que en el colectivo la gente pueda creer que sí, que somos dueños del ICE, que somos dueños de... De hecho, con todas las palabras, los dueños de las instituciones del Estado son los políticos, los estatistas y los sindicalistas. Por eso es que defienden a muerte eso, porque es que es su ingreso fácil. Si el ICE genera pérdidas, ¿a dónde se trasladan las pérdidas? A precio. ¿Quiénes pagan eso? Los dueños. ¿Somos dueños, como vos decís? No, somos usuarios. Pero usuarios que nos quieren encadenar a un servicio que podría ser bueno o malo, pero es que ese no es el punto. Sí. Miguel, vea para rematar. Vea para rematar aquí, nos escribe Ángel Esquivel, dice, patrimonio es para tener control del pueblo. Nunca tendremos acciones de ese patrimonio, porque entonces podríamos pedir cuentas y eso no se puede, ¿verdad? El tema de la rendición de cuentas, ¿verdad? O sea, cuando la plata es de todo, no es de nadie, es lo que estamos hablando. Y remata aquí diciendo emociones, la mejor forma de llevarle a la gente, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí, para cerrar este punto y abrir el otro mito, porque ya vamos avanzando y ya nos quedan 20 minutos, otro cacareo es del tema del extremo ideológico, ¿verdad? Izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha. Entonces, ya estamos perdidos, ¿verdad? Entonces, claro, izquierda malo, derecha malo, el otro más malo, o sea, es como el menos malo, ¿verdad? ¿Cómo quitamos ese mito? ¿Cómo enseñamos aquí de que no hay tal? O sea, aquí lo que necesitamos empezar es a abrirle la mente a la gente de qué significa, olvídese corriente izquierda, no, qué es el beneficio de la gente si vota por uno o vota por otro y en qué nos vamos a beneficiar los de a pie, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde entonces ya tenemos que empezar a dejar de hablar de esto y el otro, porque entonces ya el otro año empezamos con elecciones y otra vez empezamos con la misma cantaleta, Estado Social de Derecho, izquierda, derecha malo, villano, capitalista, neoliberal. ¿Y cómo le explico yo a cada personaje aquí que camina, que agarra bus, qué es lo que le conviene? Rafa. Sí. Bueno, esos pensamientos absolutistas son herencia de la Edad Media y el siglo XIX, ¿verdad? Donde hay ideas así de blanco, negro, somos blancos, somos negros. En realidad, eso le ha hecho mucho daño al pensamiento político y a la madurez de la gente, ¿verdad? Eso forma parte de los mitos que nos mantienen en la pobreza. Los liberales tenemos claro, como decía Karl Popper, que el conocimiento siempre es una aproximación, no es un absoluto. Cuando uno lee a Marx habla de que hay un destino manifiesto, ¿verdad? Como pensaba Calvino, es decir, hay un destino inevitable, es decir, desde un pensamiento del marxismo, del feudalismo solo se puede pasar a capitalismo, del capitalismo solo se puede pasar al socialismo, no hay, ¿verdad? Son leyes inmutables y el socialismo se pasa al comunismo. Los liberales no creemos en eso. Digamos, nosotros creemos que la realidad es más compleja y que lo que hay en la vida son aproximaciones. Y no somos adivinos para saber qué va a pasar en el futuro, pero sí sabemos que hay leyes económicas y nos interesa entender cómo funciona el mundo y cómo debería ser ese mundo, cómo debería ser. Entonces, ¿qué sucede? La gente está esperando que la gente le diga, vea, el paraíso es la Unión Soviética o es Estados Unidos. Eso no es. Nosotros no creemos que hay un paraíso en la tierra. Eso no existe.
Lo que hay son aproximaciones, lo que hay es grados de libertad. Lo que hay en el mundo son grados de libertad. Por eso a mí me gusta mucho que la gente sepa cuáles son los países más libres del mundo, cuáles son los más reprimidos, qué es libertad económica y qué beneficios trae para la salud, para la prosperidad. Eso es más realista. Ahora, ¿cómo comunicamos eso? Con emociones. Eso nos cuesta más a los liberales. Comunicar con emociones estadísticas, comunicar con emociones, con un lenguaje, digamos, estadísticas y números y datos, con un lenguaje sencillo. Nos cuesta mucho. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema, Rafa? Es que hay arrogancia ahí. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo creo que, pues, todo el mundo está ahorita un poquito hervido, ¿verdad? Pero ¿será que los liberales entonces que no sabemos conversar, no sabemos aterrizar las ideas o hay mucha arrogancia, egos? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que lo hablábamos en una conversación hace días. Hay varias cosas. En primer lugar, nos han enseñado, es parte de los mitos que tenemos, de que la democracia es un fin. Es que somos un país demócrata. Y la gente no sabe que por vía democrática Hitler, Maduro y Chávez llegaron al poder. Es decir, la democracia es un fin. Digo, es un medio, no es un fin. ¿Qué es un fin? Un fin es la prosperidad, la libertad, la salud, la vida. Es decir, los valores, hay valores, digamos, simplemente la democracia es un medio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las enfermedades de la democracia? El populismo, porque se llega a las elecciones, como bien lo decís, Alan, y ahí empiezan los partidos políticos a invertir millones de dólares, millones de colones, en crear una propaganda, ¿verdad?, que es llena de mentiras. Al final usted se pone a ver lo que cumplen los candidatos y lo que prometieron, y es una farsa, pero no es ahora, es toda la vida. Ahora, ¿por qué la gente, y es un tema que Miguel puede desarrollar mejor, por qué la gente cae siempre en la misma trampa del engaño? Ahora, yo nada más quiero terminar esta parte diciendo de que los cambios que se producen en la sociedad no necesariamente hay que pensar, porque así nos han enseñado, que van a ser a través de elecciones. Es decir, la democracia es más que elecciones también. Es decir, hay cambios que nosotros tenemos que provocar desde ya. Tenemos que organizarnos, tenemos que lograr que ciertos proyectos de ley se hagan, porque ya la necesidad nos está dando el pie. Por ejemplo, ahora ya sabemos que ya si no se reduce el gasto, es imposible que salgamos de esta crisis. Y eso es algo que uno ve que hay consenso en las redes sociales, que hay consenso en los economistas, que lo único que está defendiendo más impuestos es el gobierno. El gobierno se quedó solo, ¿verdad? Pero le está quedando en sus manos una decisión histórica, y es hacer un recorte, porque no hay vuelta atrás. Si no se hace el recorte, no vamos para ningún lado. Es provocar una transformación. Las elecciones son importantes. Es provocar una transformación, tenemos que ponernos de acuerdo todos los grupos sociales, como fue en Irlanda. Los empresarios, sabemos que hay empresarios que están a favor del estatismo, pero los empresarios realmente, los trabajadores por cuenta propia, toda la masa que estamos en ese 87% de la población, tenemos que ponernos de acuerdo. Y sé que hay gente, tengo amigos, como mi gran amigo Esteban Gamboa, que trabaja en la caja, pero es un liberal convencido. Es decir, dentro del sector público tenemos gente muy valiosa también, que tiene claro que definitivamente no podemos seguir con este camino, ¿verdad? Y entonces yo soy optimista porque leo en las redes sociales y en la conversación con la gente, que ya la gente está entendiendo, ¿verdad?, que ya tenemos que cambiar el modelo. Ahora, en una organización siempre hay apóstoles, hay seguidores y hay simpatizantes. No podemos pretender que todos sean apóstoles, que todos entiendan los principios de la economía. Eso va a ser una élite siempre. Pero sí podemos comunicarle a la gente los beneficios que tiene la libertad económica. Yo creo que tenemos que enfocarnos en cosas prácticas, como la gente lo que le interesa es vivir bien, vivir mejor. Y yo creo que la mejor alternativa
que hay en el mundo y en la historia es la libertad económica. Eso es lo que genera riqueza, lo que genera innovación. Entonces tenemos que comunicarlo bien y bueno, ¿cómo lo comunicamos bien, Miguel? Usted que es el comunicador. Miguel, antes de que contestes y cerres este bloque, porque ya nos quedan 10 minutos y quiero tocar y cerrar ya con la reflexión final, eh, vamos a tener ahorita, Rafa, un jueves de estos, vamos a invitar a mucha gente que se está levantando en estos grupos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy estamos transmitiendo con Soy Costarricense, Libertad Primero CR, Chernobyl Progre, Hablemos de Libertad. O sea, todos estos grupos se están levantando porque tenemos un mismo sentir, tenemos una misma línea de pensamiento. Creo que hay un común denominador. Estamos hartos, hay que hacer algo, hay que empezar a difundir. Hoy tenemos redes sociales, ¿verdad? Este canal es el esfuerzo de varias gente que está detrás, que hoy, pues, nosotros somos la cara de esto, pero detrás está Julio, está su esposa Jacqueline, está un montón de gente de Libertad Primero que está apoyando esto, está Dani. O sea, todos estos definitivamente grupos que se están levantando y se están levantando, yo creo que los vamos a invitar aquí para conocer también de esas motivaciones, Miguel. ¿Y cómo lo ves vos? Hay un fenómeno, ¿verdad? Hay un fenómeno que se está generando y creo que eso tiene que traer unión, definitivamente, de cara a hacer un cambio que ya estamos hartos. Claro, definitivamente hay que hacer un cambio. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Decía Saint-Exupéry que el de Principito, el escritor del Principito, que vamos a ver, un objetivo, una meta, un norte, un puerto al que nos metemos en un barco para llegar, sin estrategia es un deseo. ¿Qué es lo que yo he visto, digamos, como a manera de diagnóstico desde el punto de vista de profesional de la comunicación, de la publicidad, de la creatividad? Es que los liberales, casi todos los grupos de liberales tienen o tenemos ideas muy buenas. Luego escuchás en los chats, en los diferentes chats donde uno está, con amigos, que se sienta, o bueno, ahora ya no podemos tomarnos un cafecito, bueno, sí se puede, pero digamos que hemos estado distanciados por las restricciones que nos ha tenido el gobierno. Pero en las conversaciones uno escucha buenas ideas, pero las ideas están desordenadas. Sí. O sea, una idea por aquí, una idea por allá, hagamos esto, hagamos lo otro, todo el mundo sí, hagamos y ahora. Y otra de las cosas que se comete el error es que se vuelve como ansioso el mensaje. Y cuando ustedes están haciendo una venta frente a un cliente, usted tiene que escuchar al cliente. En el neuromarketing, el paradigma de la comunicación es a la inversa. No habla el emisor para que el receptor pasivamente escuche. No. La neuroventa es que el vendedor frente a la persona, digamos así, se le llama posible o target o público. Bueno. Mientras habla, usted escucha a esa persona, la conoce, interpreta sus gustos, lo que quiere y genera un vínculo, una relación. No se hacen ventas, se generan relaciones de confianza. Cuando surge una relación de confianza, usted puede proponer de la forma más atractiva posible, generando siempre storytelling, contando historias, haciendo engagement. ¿Por qué? Porque si uno habla a través de un storytelling, pone atención, capta el cerebro derecho, el cerebro límbico, lo que hablábamos anteriormente. Pero si usted habla en términos estadísticos, le habla al cerebro izquierdo y ahí vienen las objeciones. Las objeciones al liberalismo surgen porque suena muy académico, suena muy elevado, muy abstracto. El mismo término libertad es muy abstracto, el término solidaridad es más conciso, más aterrizado. Entonces, lo que tenemos que hacer primero que todo es tener una estrategia. Sin estrategia no vamos a ningún lado. Ningún publicista, ningún mercadólogo vende sin estrategia. Y si lo hace, probablemente pues, podría tener algún fracaso.
Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenar las ideas, tener un norte claro, un objetivo, unos valores y comunicarlos. Primero se hace la estrategia, después viene la comunicación. El mensaje no se pone antes de la estrategia. ¿Y el mensaje cuál tiene que ser? Bueno, lo primero es que tiene que ser educativo. Entonces, uno no le puede enseñar a alguien de libre mercado, de libre comercio, sin ponerle ejemplos sencillos, ¿verdad? El libre mercado, el ejemplo que yo ponía de WhatsApp, la gente lo va a entender sencillamente. Es decir, que el libre mercado, yo vendo libre espontáneamente, la gente me comprará si yo hago una buena venta, si tengo un buen producto. Y si no, no me compran. Eso es libre mercado también. Pero sí, lo más importante es decirle a la gente que al final de lo que nosotros proponemos hay una palabra y se llama bienestar. El verdadero bienestar, no el que genera el Estado. El bienestar del fruto del trabajo, de la honestidad, de la gente que puede actuar libremente sin que el Estado le diga qué es lo que tiene que hacer. Eso es libertad. Y así podemos ser solidarios también. Porque, por ejemplo, el caso que yo iba a poner de Steve Jobs, es más importante para mí, ha sido más importante la creatividad de Steve Jobs que la misma educación que recibí públicamente. Porque decir, ay, qué mal agradecido. No, 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 es que fue mediocre. Mi educación fue mediocre. O sea, si estoy hablando de cómo sale un chico en Nueva Zelanda o en Finlandia, son número 1 en educación del mundo, hablan 4 o 5 idiomas, un chico en Nueva Zelanda o en Finlandia, por ejemplo, por 2 ejemplos nada más, lee mínimo 50 libros al año. ¿De qué estamos hablando? Entonces, o sea, la iniciativa es a decirle a la gente que despertemos de la pesadilla socialista, despertemos por fin, es hora de la libertad, es hora de actuar y de evangelizar a todos nuestros familiares, amigos y decirles, rompamos el miedo. ¿El miedo a qué? Si igual tenemos que levantarnos todos los días a trabajar. Y el mensaje, pues sí se acomoda y uno tiene que ser muy, lo que se llama engagement marketing, que es asociar imágenes positivas al mensaje. Si la izquierda nos asocia a la mano peluda, pues nosotros tendríamos que desmitificar eso. ¿Cómo? Repitiendo, repitiendo, repitiendo. Aquí es, ellos miente, que algo quedará, decía Joseph Goebbels, ¿verdad? Cínicamente, nosotros decimos, repetir la verdad, repetir la verdad, repetir la verdad. La verdad, como decía Jesucristo, la verdad os hará libres. Bueno, es hora de que hablemos con la verdad. A nosotros, los liberales, nos asiste la libertad, nos asiste la verdad, perdón. ¿Por qué nos asiste la verdad? Porque los índices de desarrollo y todos los marcadores que miden eficiencia y desarrollo humano indican que Costa Rica no está en el primer mundo. Y tenemos que ser aspiracionales, hacia allá vamos, y yo motivo a la gente a que no nos quedemos callados, porque si no, el Estado nos vuelve a poner sus zapatos, su bota o presión. Ok, muy bien, Miguel. Yo creo que queremos ir resumiendo. Les voy a dar un espacio de un par de minutos para una reflexión final con una pregunta. Pero yo creo que en estos 2 programas con que inauguramos esta revista, Mitos y Leyendas, ha estado muy bien. Yo creo que los comentarios de la gente han ido entendiendo un poco los conceptos, han ido realmente quitando esos mitos, ¿verdad? De tal. Y hoy quiero resumir y repito, liberalismo y neoliberalismo es diferente, ¿verdad? Yo creo que el neoliberalismo es la expresión peyorativa que desacredita y que se usa a su antojo por las corrientes diferentes al liberalismo, ¿verdad? Dice, es aquel que se sirve del Estado para hacer negocios con empresarios que tienen sus propios intereses y no fomentan una verdadera diferencia. Eso es lo que llamamos neoliberalismo. El liberalismo cree en la vida, en el respeto por la propiedad privada y en la libertad. ¿Y qué significa la libertad? En la competencia, en el libre mercado, en que el individuo es libre mientras no afecte la libertad de los otros. Y bajo ese concepto, entonces, no es un Estado el que le va a decir a usted cómo ser libre. Es la propia persona, a través de su libertad, de su libre comercio y su libre actuar,
que va a empezar a crear algo diferente, no desde un punto de vista de egoísmo, ¿verdad? Porque eso también fue otro mito que tocamos y quitamos aquí. Entonces, yo creo que cuando empezamos a hablar de riqueza, de patrimonio, de todo lo que en comunicación ha ido definitivamente afectando a la masa, ¿verdad? Vía propaganda, vía mentira. Bueno, eso es lo que decís bien, Miguel. Ahora bien, yo creo que la pregunta para los dos, para reflexionar en este minuto que nos queda, ¿será este el momento de una opción liberal para la próxima campaña? ¿Este es el momento de la libertad, creen ustedes? Rafa. Definitivamente. Ese es el momento porque la coyuntura histórica que tenemos nos lleva a que las medidas para salir de esta grave crisis son inexorables. Es decir, ya se vuelve necesario que haya una transformación completa del Estado, que haya que recortarlo al máximo, hay que tocar el tema de los impuestos, simplificarlos, hay un montón de proyectos. Aquí estamos hablando, los viernes hablamos del tema político, ¿verdad? Mañana vos vas a anunciar el tema, pero de lo que estamos hablando es de que hay consenso entre los economistas liberales de que hay que simplificar los 105 impuestos que tenemos, que hay que quitar los aranceles, que hay que desregular. Es una pesadilla aquí, yo como arquitecto, por ejemplo, cuando tengo que hacer un proyecto, para mí es la producción más bella del mundo, pero la pesadilla es cuando tengo que sacar el permiso. Y el montón de trabas, cada vez el Estado inventa una institución más que regula la construcción de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, es el momento de la libertad. Es el momento de la libertad y también es importante un concepto que puede haber quedado en el aire sobre la libertad. La libertad implica responsabilidad. Sí. Y nosotros creemos en igualdad ante la ley. Por eso es importante, porque la gente a veces confunde libertad con libertinaje. Los que más defendemos la igualdad ante la ley somos los liberales, porque es la manera a donde se pueden respetar los contratos y los negocios, porque es en libertad, ¿verdad? En el libre intercambio de bienes y servicios que se genera riqueza. Y si ese libre intercambio de bienes y servicios está en igualdad ante la ley, nadie nos va a estafar, o por lo menos se va a minimizar ese problema, ¿verdad? Sí. Entonces, el respeto a los contratos privados es el respeto a la ley, ¿verdad? Y también entender que hay leyes expoliadoras que hay que quitar, ¿verdad? Que son leyes que en este momento nos están empobreciendo y un poco tenemos un problema también en la formación de los diputados, que los diputados creen que hacen patria cada vez que inventan un reglamento o una ley. Entonces, claro, cada diputado, si le dicen, es que en su gestión usted no propuso ninguna ley, entonces eso que nos ha llevado a que tenemos millones de leyes, ¿verdad? Estoy exagerando, miles de leyes, que lo que hacen es que nos han metido en una camisa de fuerza a donde nadie puede hacer nada porque todo está absolutamente regulado. Es decir, eso forma parte de la pobreza que tenemos. Entonces, es el momento de la libertad, es el momento de hacer planteamientos concretos de lo que hay que hacer, ¿verdad? En la parte política creo que va a haber oportunidad de mostrarle al público cuáles son esos planteamientos que están ahí, ¿verdad? Pero desde el punto de vista filosófico es el momento de la libertad. Perfecto. Miguel, 30 segundos. Decía, hay una canción de José Luis Perales que se llama Un barco llamado Libertad. Bueno, vamos a hacer esa analogía plástica. El que está viendo esta conversación de amigos, esta tertulia, tendrá libertad para decidir, que eso nosotros no vamos a imponer un mensaje. Se quiere montar a ese barco que va al puerto seguro, que se llama Libertad, como decía José Luis Perales, en donde nadie lo va a molestar, el Estado no lo va a molestar, va a poder actuar libremente y su proyecto de vida va a ser respetado. O se quiere montar en una canoa llamada Estado que hace aguas, que despilfarra, que genera pobreza, que genera subdesarrollo, que genera división entre los ciudadanos. ¿En cuál barco se quiere montar usted? Lo invito a que tome la decisión y que lo medite, porque le conviene montarse en el barco de la libertad, se lo aseguro.
Buenísimo, Miguel. Bueno, yo creo que está de más, nada más quiero cerrar con algo importante. Votar, me dijo alguien por ahí, estimado Miguel Jiménez, dice, votar es una compra, ¿verdad? Pero para comprar debe haber una marca. No debemos votar por miedo. Eso fue lo que quisimos hacer con este par de secciones o este par de sesiones de mitos y leyendas. Y espero que todos los que nos hayan acompañado en estas 2 semanas hayan ido entendiendo un poquito mejor y que podamos difundir, ¿verdad? Podamos difundir, podamos empezar a generar, digamos, una unión de cara a lo que viene. Creo que es importante también entender que mañana es la parte que denominamos segmento político. Mañana tenemos como invitado al economista Eli Feinsack y creo que es importante también que conozcamos la propuesta de las personas, que son las personas en estos momentos influyentes, eh, actores de política, ¿verdad? Y creo que la semana pasada con éxito arrancamos con don Mario Redondo, mañana seguimos con don Eli y vamos a seguir invitando a diferentes actores y personas influyentes que creemos nosotros que pueden generar ese mensaje y ese cambio de ideas de la libertad. Por ahí me reclamaron un poquito, ¿verdad? Que la parte liberal solo es económica y económica y económica. Bueno, creo que estamos en un momento donde estamos hablando de economía, pero ya vendrán más espacios también para hablar de cultura, para hablar de deporte, y vamos a invitar a diferentes personajes también para conocer un poco de las ideas de la libertad en esa parte. Entonces, Alan, eh, sí, Alan, Miguel, solamente una pequeña interrupción, me sí, disculpas. ¿Por qué hacemos hoy énfasis en la economía? ¿Verdad? Porque sin economía, pues no comemos, ¿verdad? Es totalmente, digamos, es de vital importancia que la gente entienda un poco, básicamente, sí, cómo funciona la economía, porque sin eso nos morimos de hambre o el Estado nos mata de hambre o nos deja en extremas pobrezas a veces y en situaciones muy difíciles, porque digamos que la pandemia no es la responsable de la crisis que estamos usando, ya el gobierno venía con una crisis. Y sí, podríamos hablar de otras cosas, pero una de las cosas más importantes que queremos que entiendan las personas cuando hablamos de libertad asociado a la economía es que cuando estamos hablando de economía estamos hablando de su plato de comida, cómo llegó, de los útiles para el colegio, cómo se paga la escuela, cómo se paga el colegio, cómo se financia un transporte. Por eso es que es importante, no es que queramos solamente hablar de esos términos, sino porque estamos hablando casi que de la existencia humana. Si no se genera, si no se produce riqueza, no habrá cómo tampoco distribuirla. no hay más oportunidades. Muy bien, Miguel. Bueno, entonces cerramos hoy invitándolos para mañana nuevamente a las 6 de la tarde en esta entrevista con don Eli Feinsack. Vamos a conocerlo un poco más, vamos a hablar un poquito de la situación, de cuál es su propuesta, cuál es su visión país. Por ahí nos hablaban de liderazgo, que no hay líderes. Bueno, aquí definitivamente vamos a traer a esos líderes y estamos convocando realmente a toda la corriente liberal a empezar a pensar en una unión, ¿verdad? Definitivamente. Aquí no estamos hablando de partidos, estamos hablando de los principios y fundamentos de la libertad. Así que muy buenas noches a todos allá en sus casas. Gracias a Miguel por acompañarnos, a Rafa y a todos los que hicieron posible esta transmisión. Próximamente ya vamos a anunciar el canal de YouTube y en Facebook también. Y gracias también a las otras plataformas y Facebook que retransmitieron también. Y a esos también vamos un día a tener una sesión importante para conocer también las motivaciones y demás. Buenas noches familia, un abrazo y que la pasen bien. Hasta luego.